Hola, gracias por continuar con nosotros. Este es el capítulo 2 del libro Reformando el Odre para el Final de los Tiempos. Hello, thank you for continuing with us. This is the chapter 2 of our book, Reforming the Wineskin for the Last Days. Recordando, la reforma tiene el propósito de tres cosas. And we're going to remember that Reformation has the purpose for three things. Crear más intimidad con Dios. Number one, to create more intimacy with God. 2, crear más revelación para que la iglesia pueda recibir, contener y dar esta revelación. Number two, to create more revelation so the church can receive, contain, and give this revelation. Y 3, tener la capacidad, porque en los últimos días Dios va a levantar una iglesia que influirá en todas las cosas. And number three, to have the capacity, because in the last days, God is going to raise up a church that is going to influence in everywhere. Necesitamos entender la frase intimidad con Dios. We have to understand the phrase intimacy with God. La mayor parte del tiempo de mi vida fui enseñado And during my life, I was taught que intimidad con Dios es tomarme un tiempo durante el día that intimacy with God is to take a time during the day para orar, leer la Biblia y meditar lo aprendido. to pray, to read the Bible, and to meditate on what I learned. Esto es muy bueno, hay que hacerlo, es importante, pero no es intimidad. And this is really good. It's important, and we have to do it, but it's not intimacy. Lo que provocaba en mí era que al cerrar la Biblia y decir el último amén, terminaba mi tiempo de intimidad. What this made on me is that when I close my Bible and say the last amen, in my mind I thought that my time of intimacy, it was done Hasta el siguiente día. until the next day. La verdadera intimidad dentro del nuevo pacto But the real intimacy in the new covenant, no es un lugar it's not a place separado por una cortina donde entramos y salimos. separated by the curtain where we can come in and go out. Esto es antiguo pacto, This is the old covenant. no intimidad con Dios. La Es- intimidad con Dios es permanente. It's not intimacy with God, because intimacy with God is something permanent. Es estar consciente de la presencia de Dios en todo momento de nuestro día. It's to know that we have the presence of God every time of our lives, En cualquier lugar donde nos encontremos. anywhere we are. Así que cuando escuchemos la palabra intimidad, So when we hear the word intimacy, es una comunión abierta y permanente al trono de la gracia. it's an open communion and permanent with the throne of grace. Capítulo 2. Mayor intimidad y nuevo entendimiento. Chapter 2, greater intimacy and new understanding. Isaías 48:17 dice lo siguiente. Isaiah 48:17 says this. Así que dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino que debes andar. It says, "This is what the Lord says, your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord your God, who teaches you what is good for you and leads you along the paths you should follow." Cuando llegaron nuestros pastores, Galen y Veida, a darnos la revelación del nuevo pacto, When Galen and Veda, our pastors, came to gave us a revelation of the new covenant, fue algo totalmente liberador para mí. it was something that set me free. La enseñanza en ese momento no me transformó. The teaching in that moment didn't transform me. Aún yo tenía la estructura tradicional religiosa dentro de mí. I still had the structure and the religious structure inside of me. El odre viejo sin vino todavía así estaba yo. I was with that old wineskin without wine, without new wine. Pero lo que sí hizo fue despertar un hambre por conocer más acerca de esta revelación. But what it did, it was to awake a hunger to know more about this revelation. Así que decidí despojarme de todo, morir a todo. So I decided to lay everything behind and die to everything. Como una vasija de barro que tiene que ser quebrantada para que se haga de nuevo. Like a clay of jar that it has to be broken so it can be made up again. Y le dije a Dios, sí Señor, seguiré con este llamado que tú has puesto en mí. So I told God,
I will continue with this calling that you have put upon me. Pero a partir de este momento quiero ser guiado y dirigido por ti en cada paso que yo dé. But since this moment, I want to be led by you in every single step that I take. No haré nada solo por tradición. I won't do anything only because of traditions. Dios ha respondido esta oración desde ese momento hasta el día de hoy. And God has answered this prayer since that moment until today. Y he vivido la realidad del poder del Evangelio, And I have lived the reality of the power of the gospel la verdadera victoria sobre el pecado and the real conquer upon sin. y la fortaleza sobrenatural en los tiempos de dificultad como nunca antes. And that strength in difficult times like never before. Y no solo lo he visto en mí, sino también en las personas que Dios ha puesto a mi cargo. And it's not something that I have seen in my life, but it's something that I see in the people that are in charge of and that God gave me to lead. El nuevo pacto no es una visión más para la iglesia. The new covenant is not just a new vision for the church. No es una nueva revelación. It's not a new revelation. El nuevo pacto es una realidad que ha sido cubierta, escondida por el legalismo de las iglesias en sombras. The new covenant is a reality that is being hidden by the legalistic and shadows of the churches. Dios está volviendo a sacar a la luz las verdades poderosas para su iglesia, And God is bringing out to light the truth to the church. una iglesia poderosa que influirá para transformar el entorno. A powerful church that it will influence to transform the environment. Enseñados por tutores. Taught by the tutors. Hebreos 1, del 1 al 2. Hebrews 1 from 1 to 2. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Long ago, God spoke many times in many ways to our ancestors through the prophets, and now in these final days he has spoken to us through his Son. Lo siguiente es un testimonio que quiero compartirles, And now I want to share with you a testimony que para mí fue lo natural, pero tuvo una enseñanza en lo espiritual. that for me was something in the natural world, but it had a teaching for me in the spiritual world. Hubo una época en que mi familia y yo nos estábamos preparando para ser misioneros There was a time where my family and we were preparing to be missionaries, y tuvimos la necesidad de aprender inglés. and we had the need to learn English. Desde que yo era pequeño tuve la oportunidad de estudiar en escuelas donde enseñaban inglés. And since I was a kid, I had the opportunity to go to schools where they used to teach me English. Y esto continuó hasta la preparatoria. And this continued until high school. Siempre era un inglés básico And it was a very basic English. y cada vez me enseñaban lo mismo. And they used to teach me the same things. No pasaba de los saludos, It was not more than greetings, aprenderme los verbos, to learn verbs, vocabulario, some vocabulary, gramática básica. and basic grammar. Exactamente lo mismo sucedió con mi esposa. And the same thing happened Nikte. with my wife, Nikte. Sí. Para mejorar nuestro inglés fuimos enviados, mi esposa con la familia, mi familia, And to get better in our English, we were sent, my wife and I, with my family, a Inglaterra en un plan de 6 meses. to England in a 6-month plan. Y llegamos con unos pastores de la iglesia de ese país, And we get there with pastors from that country. llamados Andy y Yolanda. They were Andy and Yolanda. Cuando nos enfrentamos a la vida real del idioma inglés, But when we faced the real world of the English culture, nos dimos cuenta que lo que habíamos aprendido no nos servía para desenvolvernos, we realized that we learned before it was not useful to develop ourselves comunicarnos y expresarnos con la gente. and to communicate and express ourselves with the people. Simplemente las personas no nos entendían ni nosotros a ellas. It was just that the people just didn't understand us and we didn't understand them. Durante esos 6 meses, And during these 6 months, los resultados de nuestros esfuerzos fueron muy frustrantes.
the results of our effort, it was so frustrating. Una de las causas es que pasábamos mucho tiempo juntos dentro de la casa hablando español. And one of the causes, it was that we spent a lot of time together inside a house and we were speaking Spanish. Y algo que me causaba mucha frustración And something that it was so frustrating for me es que yo tenía un libro que supuestamente era para aprender inglés. is that I had a book that it supposedly was for me to help me to learn English, La expresión correcta. how to express myself. Y cada vez que yo lo estudiaba, And every time I study it, según yo, according to me, encontraba la solución a mis problemas del idioma. I used to think that I was finding the solutions of my problems. Me ponía muy contento y decía, al fin entendí, ahora sí me van a entender y ya puedo enfrentarme a la cultura inglesa. I finally understood. I used to tell myself, now I can go and deal with this culture, the English culture. Pero But siempre regresaba con mayor frustración porque todavía las personas no me entendían y lo que según yo había entendido en realidad solo servía en ciertos contextos. and I always came back with more frustration because what I thought I used to understand and I was wanting to be able to use, it was only in some context, in some ways. It was not like the way I thought it was going to be useful for me. No aplicaba a todos los contextos It didn't apply in all the context. y eso me causaba más duda y más confusión. And this caused me more doubt and more confusion. Hasta aquí nos detendremos un momento para explicarles lo que aprendí de esta experiencia. And I'm going to stop a little bit here to explain you what I learned through this experience. Hasta aquí era una experiencia frustrante del idioma inglés Until here, it was a frustrating experience with the English language. y ahora vamos a aplicarlo a nuestras vidas, But now we're going to apply it to our lives, a nuestra vida cristiana. to our Christian life. Hemos tenido maestros y pastores que nos han enseñado la palabra de Dios. We had many pastors and teachings that they've been teaching us the Word of God. Damos gracias a Dios por ellos And we thank God for their lives. Y los honramos And we honor them. hasta que llega el momento en que nosotros somos puestos como maestros para enseñar la palabra a otros que comienzan su caminar en Cristo. Until the time comes when we are put as the teachers for new believers and the people that are starting their journey with Jesus, Lo cual es bíblico. which is biblical. Lo que pensamos es, de esta manera me lo enseñaron y de esta manera lo enseño yo también. What we think is that they taught me this way, I'm going to teach it the same way. Pero recordemos que estamos observando el fruto o resultado de lo que hemos estado haciendo por años. But now remember that we're trying to see the fruit or the result of what we have been doing for many years. Hay muchas personas que llevan años en las congregaciones There's so many people that are been in congregations for many, many years. y están recibiendo las mismas enseñanzas vez tras vez. And they're receiving the same teachings once and once again. Han pasado por todos los cursos que se ofrecen. And they've been through all the courses that they give them. No faltan a los domingos. And they don't miss any Sunday church. No se pierden congresos. They don't miss any event. Han leído muchos libros cristianos, And they have read a lot of Christian books. pero aún no pueden enfrentar la vida real sin terminar frustrados. But yet, they cannot go through the real life without getting frustrated. Pensando que el evangelio le funciona a otros, pero a ellos no. Thinking that the gospel works for others, but not for them. Salen de una conferencia o terminan de leer un libro pensando que ya tienen la solución a sus problemas. They go out from a conference or they finish a book thinking, I have the full solution for my problems. Y pocos días después, al no ver resultados esperados, se frustran más y quedan más confundidos. And a few days later, when they don't see the results that they were expecting, they get more frustrated and yeah, they have more doubts in their head. Eso pasó en mi vida. And this is what happened in my life. Damos gracias a Dios por los pastores, conferencistas, maestros, And we thank the Lord for our pastors, the conferences, the teachers, libros y todo material cristiano que está edificando el cuerpo de Cristo books, and every Christian material that it's edifying the body of Christ en la sana doctrina. in the healthy doctrine of God. Pero necesitamos abrir nuestros ojos y entender But we have to open our eyes and understand que ellos enseñan una parte muy pequeña de lo infinito que es el entendimiento del reino de los cielos. that they teach a really small part of the infinite
big kingdom of God. Continuando con la historia de nuestro intento por aprender inglés, And continuing with our story about how we were trying to learn English. se terminaron los 6 meses de permiso que teníamos para estar en Inglaterra The 6-month permission that we had to continue in England, y it nosotros, was done. y nosotros estábamos más confundidos que cuando llegamos. It was over, and we were more confused than when we got there. No logramos nuestro propósito. We didn't fulfill our purpose. Andy y Yolanda, que nos recibieron, nos propuso que pidamos una extensión para estar 6 meses más en Inglaterra. And Anna and Yolanda, they make this offer for us to make a permission so we can stay longer, another 6 months in England. Pero teníamos que hacer unas reformas muy importantes When we needed to do very important reformations para que podamos aprender inglés so we can learn English. y hacer cambios radicales. And we needed to make radical changes. Primero nos dijo que todas las mañanas, en vez de quedarnos juntos como familia, The first thing that he said is that instead of staying home as a family every morning, salgamos y sigamos nuestro camino. we needed to go out and get involved in different parts of the town. Así que llevamos a nuestros hijos a la escuela So we took our schools to a public school in the town. y mi esposa se fue a trabajar a una tienda de ropa usada. And my wife used to work in a second-hand clothing store. Yo fui a trabajar como mesero y cocinero en un restaurante pequeño. And I was working in a small restaurant as a waiter and cook. Haciendo desayunos. I was making breakfast. Y segundo, And the second thing que teníamos que hacer that we needed to do es que él nos iba a ayudar para aprender inglés. is that he was going to help us to learn English. Andy, aparte de ser pastor, And Andy, he was a pastor, él es maestro en idiomas. but he's also a language teacher. Hay una gran diferencia entre ser maestro de inglés y ser un maestro en idiomas. It's very different to be an English teacher than to be a teacher in languages. Un maestro de cualquier materia A teacher for any subject, es entrenado o enseñado a dar cualquier clase it's trained to give any class, teniendo el material didáctico any subject, having the didactic material para compartirlo. to share it. Pero un maestro en cierta materia But a teacher that is for just one subject, ha comprendido esa materia en tal profundidad he has learned that subject in a deeply way. y recibe la capacidad de hacer entender y comprender a un grado mayor a otra persona. And he receives the capacity to get a person and help them to go to a deeper understanding in that subject. En poco tiempo, Andy, In a short time, Andy, maestro en idiomas, who was a language teacher, cambió nuestra percepción que teníamos del idioma inglés. he changed our perspective of what we had about the English language. Para que podamos aprender el idioma, primero nos hizo entender la cultura del inglés. And in order for us to understand the language, he first made us understand the culture. Cómo piensan, How do they think? cuáles son sus prioridades, What are their priorities? qué para ellos es más importante y qué es menos importante, What for them is more important and what is less important? la diferencia cultural entre los habla hispanos y los de habla inglesa. And the cultural difference between the English speakers and the Spanish speakers. En ese tiempo aprendimos mucho más que todos los años que pasé con maestros y clases de inglés. And in that short time, we learned so much more than all the years that I spent it with teachers and classes. Quiero decirles English. que hasta tuve la oportunidad de predicar en su congregación en inglés. And I want to tell you that I even got the opportunity to preach in English in his congregation. Gloria a Dios. Glory to God. En nuestra vida cristiana, And in our Christian life, llega el momento en que tenemos que hacer ajustes, there comes a moment when we have to make some adjustment, cambios, reformas. changes, reformation. No es plan de Dios que vivamos la vida cristiana sin un verdadero gozo, It's not a plan of God for us to live the Christian life without joy llenos de frustraciones, and full of frustration, sintiéndonos vacíos, feeling empty, secos,
dry, sin saber hacia dónde vamos without knowing where we're going, y cargando condenaciones de nuestros actos sin vivir la verdadera libertad. and carrying on condemnation from what we do without living the real freedom. Pasamos la vida buscando respuestas And we spend our lives looking for answers en congresos, in conferences, conferencias, in teachings, internet, internet, cualquier otro lugar donde podamos encontrar la respuesta. any other place where we can find the answer. Necesitamos cambiar nuestra estructura y métodos obsoletos And we need to change our structure and obsolete methods que no han tenido la verdadera vida de Dios that it doesn't have the real life of God, ni el poder para transformarnos neither the power to transform y us. por lo tanto no tienen la capacidad de contener el vino nuevo de Dios. Therefore, it doesn't have the capacity to contain the new wine of God. El odre nuevo, The new wineskin. el maestro de maestros, The el Espíritu Santo. The teacher of teachers, the Holy Spirit. Si queremos conocer la cultura, If we want to know the culture, la forma de pensar, the way of thinking, the mindset, la forma de ser, the way of being, how to act, la forma de actuar, the way to act, las prioridades, the priorities, el poder the power, y las profundidades del reino de Dios, and the deeper things of the kingdom of God, ¿a quién debemos acudir? who should we go to? ¿Quién va a ser el maestro de maestros del reino de los Who cielos? is going to be the teacher of teachers of the kingdom of heaven? ¿Quién va a abrir nuestros ojos? Who is going to open our eyes? ¿Quién nos va a revelar con todo su poder y toda su gloria? Who is going to reveal to us with all his power and all his glory? Solo nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Only our Lord Jesus Christ through the Holy Spirit. Y de eso se trata el nuevo pacto. And Aleluya. This is what the new covenant is about. Hallelujah. Gálatas 3:19. Galatians 3:19. Entonces, Therefore, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. why then was the law given? It was given alongside the promise to show people their sins. But the law was designed to last only until the coming of the child who was promised. God gave his law through the angels of Moses. Gálatas 3, del 23 al 25. Galatians 3 from 23 to 25. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Before the way of faith in Christ was available to us, we were placed under guard by the law. We were kept in protective custody, so to speak, until the way of faith was revealed. Let me put it in another way. The law was our guardian until Christ came. It protected us until we could be made right with God through faith. And now the way of faith has come, we no longer need the law as our guardian. Para el pueblo de Israel, la ley del antiguo pacto fue un ayo o tutor hasta que llegó Jesús. For the Israel people, the law was a tutor until Jesus came. Una vez que llega Jesús, ya no necesitaban la ley para guiarles en la vida. And once Jesus came, they didn't no longer need the law to guide them in this earth. Así también nosotros tenemos ayos y tutores hasta el momento que permitimos que Cristo, And in the same way, we have tutors in our lives until we let Christ, por su Espíritu, sea nuestro maestro y guía en toda nuestra vida. by His Spirit, be the teacher and our guide in all of our lives. Primera de Corintios 2, del 10 al 12. 1 Corinthians 2 from 10 to 12. Pero fue a nosotros a quien Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu investiga a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo,
De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. But it was to us that God revealed these things by His Spirit. For His Spirit searches out everything and shows us God's deep secrets. No one can know a person's thoughts except that person's own spirit, and no one can know God's thoughts except God's own Spirit. And we have received God's Spirit, not the world's spirit, so we can know the wonderful things God has freely given us. No estoy diciendo que los pastores, conferencistas, maestros de la iglesia I'm not saying that pastors, conferences, teachers of the church or books, exacto, libros, sean malos y hay que hacerlos a un lado. these things are bad and we have to put them in aside. No. No. La realidad es que debe llegar el momento en la vida de un creyente But the reality is that it has to come at a time in a believer's life que todos estos tutores serán un complemento that all these tutors, it will just be one part que nuestro Dios usará para confirmar lo que Él mismo nos está revelando. of what God is going to use in our lives to confirm the things that He Himself is teaching us or revealing to us. ¿Cómo llega esta revelación? And how does this revelation comes to us? En nuestra íntima relación con Él. In our intimacy relationship with Him. En nuestro andar en la unidad con el precioso y poderoso Espíritu Santo. It's by walking in that intimacy with the Holy Spirit. En la intimidad con nuestro Dios recibimos revelación de lo que hay en su corazón. And in that intimacy with God, we receive the revelation of what is in His heart. ¿Cuáles son sus deseos? What are His desires? ¿Cuál es su voluntad? What is His will? Siempre de acuerdo y en armonía con su palabra, According to His, and in harmony with His word, la Biblia. the Bible, Esto es el nuevo pacto. and this is the new covenant. En otras palabras, In other words, la revelación que recibo de Dios en mi íntima relación con Él the revelation that I receive from God in my intimacy relationship with Him, es confirmado por medio de los líderes que Dios ha puesto para mi protección. it's being confirmed by the leaders that God has put in my life for my protection. Además que estoy siendo entrenado por medio de los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. And I'm also being trained by apostles, prophets, evangelists, teachers, Llenos del Espíritu Santo y fundamentados en la palabra de Dios. full of the Holy Spirit and being in solid fundament of the Word of God, Para que crezcamos en la unidad de la fe so we can grow in the unity of faith hasta llegar a la estatura del varón perfecto. until we come to the perfect measure of Christ. El tema de los 5 ministerios, And the topic about the fivefold ministries, de acuerdo a Efesios 4, according to Ephesians 4, lo veremos en el capítulo 10. we're going to see that in chapter 10. Tenemos las enseñanzas tradicionales que un creyente debe pasar una buena cantidad de tiempo en cursos doctrinales, And we have this traditional type that a believer has to go through all these doctrinal courses y consejería and counseling para que la persona pueda caminar dando fruto en la vida cristiana, so that person can walk the Christian life giving fruit. hasta llegamos a creer como líderes And we as leaders, we also think or we believe que no podrían enfrentar este mundo sin nuestra ayuda. that these people cannot go against this world without our help. El problema es And the problem is que creamos una codependencia con el hombre y no con Dios. that we make a dependence with the man and not with God. Me he dado cuenta en la mayoría de las veces, And I have realized in many times cuando llega un nuevo creyente a la congregación, that when a new believer comes to a congregation, se les mete a un sistema tedioso, they put them into this tedious system, más que prepare a las personas para dar fruto, los enfría which makes them cold instead of preparing them to give fruit. y terminan perdiendo su primer amor. And they end up losing their first love. Debemos tener la revelación de lo que es el nuevo pacto en Dios. And we have to have the revelation of what the new covenant is in God.
para que nos demos cuenta que las personas no necesitan pasar todo un sistema So we realize that these people, they don't need to go through all this system para luego esperar un fruto de la vida del creyente. and then to expect a fruit from that believer's life. El Espíritu Santo es mucho mayor y suficiente And the Holy Spirit is way much bigger and sufficient. y está ahí siempre listo para llevar a sus hijos por el camino a una profunda y verdadera intimidad con el Padre. And He's always ready to lead His children to the way to a real and intimacy relationship with the Father. En un lugar íntimo donde se produce el verdadero fruto lleno de amor, In that intimacy, in that place where the fruit of love is produced. desde el momento en que una persona entra al camino de la fe. Since the moment that one person gets into the way of the faith. Él es la promesa del Padre, como lo dijo Jesús, And that's a promise of the Father, as Jesus said. y debemos descansar en esa promesa. And we have to rest in that promise. Juan 14, del 15 al 21. John 13 from 15 to 21. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive en ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. If you love me, obey my commandments, and I will ask the Father, and he will give you another comforter, who will never leave you. He is the Holy Spirit who leads into all truth. The world cannot receive him because it isn't looking for him and doesn't recognize him. But you know him because he lives with you now and later will be in you. No, I will not abandon you as orphans. Es en el trono de la gracia a la que toda la familia de Dios tenemos acceso por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. It's to the throne of grace that all the family of God, we have that access through the blood of Jesus Christ. Hebreos 4:16. Hebrews 14:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive his mercy and we will find grace to help us when we needed it most. Anhelamos que nos sea revelada la vida y el poder del reino de los cielos. We desire the revelation of the life and the power of the life in heaven. Anhelamos el vino nuevo de Dios. We desire the new wine from God. Y anhelamos que nuestros discípulos reciban esa revelación And we desire that our disciples receive that revelation. y ese vino, And that new wine, pero nunca llegará esa revelación, ni el poder, ni el vino, but the power, the revelation, and the new one is never going to get there hasta que no soltemos las antiguas estructuras until we let go in the old structure y sistemas obsoletos que no tienen poder contra el pecado, and the obsolete system that has no power against sin ni poder para transformar una sociedad. or power to transform a society. Vivir la vida cristiana To live the Christian life en la plenitud del poder del Espíritu Santo in the fullness of the power of the Holy Spirit no se aprende en un aula is not something that you learn in a classroom y sacando buenas calificaciones en un examen. or having good grades in a test. No tiene nada que ver con un diploma, una ceremonia conmovedora y un aplauso. It has nothing to do with a paper, a nice ceremony, and claps. Debemos dejar de evaluar la fidelidad de las personas basadas en cumplimientos de reglas, metas y objetivos. We have to stop measuring the faithfulness of people based in goals and things that we want them to achieve. Porque de esto se trata el antiguo pacto. Because the old covenant is all about that. Hebreos 7, 18 y 19. Hebrews 7, 18, and 19. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz. Ya no perfecciona nada. Y por otra, se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. Yes, the old requirement about the priesthood was set aside because it was weak and useless, for the law never made anything perfect. But now we have confidence in a better hope through which we draw near to God.
He visto también el daño que causan las estructuras en las congregaciones I have seen the damage that the structure causes in the congregation. que tratan de estandarizar la capacitación de las personas en el proceso de discipulado. That they try to standardize the training of the people in the process of discipleship. Más que discipulado es la estandarización dentro de la maquinaria de producción de cristianos para un liderazgo. And more than a standardization, it's within the production of a machinery of Christians leaders. Crean métodos para hacer crecer a la iglesia de manera rápida And they create methods to make the church grow in a fast way. y poder retener al mayor número de personas posible. And to be able to have more people as possible. La estandarización consiste en que todas las personas tienen que pasar por el mismo proceso. And this standardization is about that all the people has to go through the same process. Si llega una persona que asistía a otra congregación If someone from another congregation comes, donde pasó por un diferente proceso de capacitación, where that person went through a different process of training, esto para la nueva congregación no sirvió de nada, this for the new congregation, it was worth it nothing. como si sus propios procesos fueran únicos Like if their own process were unique y dieran resultados de mejor calidad. and gives better results. Todo esto suena más como a una empresa And this sounds more like a business que como al cuerpo de Cristo. than the body of Christ. Estos procesos causan favoritismos, And this process causes to have favorite people. fortalecen la hipocresía, It makes people be more hypocrite. causan celos, And it causes jealousy, divisiones division, y condenación. and condemnation. Todo esto está fundamentado en un equivocado concepto de unidad, And all of this is based in a wrong concept of unity, en la que todos deben caminar hacia una misma visión. where everyone has to walk to the same vision. Y si alguien piensa o ve las cosas de manera diferente, es tratado como rebelde. And if someone thinks or sees things in a different way, is treated as a rebel. Y la mayoría de las veces, si no sale por su propio pie, es echado fuera. And most of the time, if they don't leave that congregation by their own decision, they kick them out. Debemos entender que cada persona es diferente en todos los aspectos. And we have to understand that every person is different in every aspect. Se le ha dado diferentes dones, They have different gifts, talentos, talents, unciones, anointings. han vivido diferentes experiencias, They have lived different experiences, diferentes horarios de trabajo, different work schedules, responsabilidades, responsibilities, capacidades, capacities, familias para atender, families, medios de transporte, transportation, situación económica, their economy, salud, their health, edad age, y problemas familiares, and family problems, etc. etc. Es imposible tratar de buscar una unidad And it's impossible to try to find unity con procesos estandarizados. with a standardized process. Alguien tiene que salir siempre regañado Someone always has to get hurt o lastimado. or rebuked. He visto tantos jóvenes dejar sus estudios, And I have seen many young people leaving their studies, padres de familia dejar sus trabajos, parents leaving their jobs, familias dañadas and families being hurt por tratar de encajar forzosamente en un sistema legalista. by trying to fit in this legalistic system. ¿Cuántas familias podemos conocer que han sido lastimadas por el legalismo? How many families that we know that has been hurt by this legalistic system? Es el momento de soltar el odre viejo And now it's time to release the old wineskin para que podamos vivir lo mejor y más excelente. so we can live what is better and excellent. Debemos entender que el Espíritu Santo hará una mejor obra en la vida de nuestros discípulos que lo que pretendemos nosotros hacer por ellos. And we have to understand that the Holy Spirit is going to do a greater work in our disciples than what we try to do in them. Muchas gracias. Este es el segundo capítulo. Thank you so much. This is the second chapter. Dios les bendiga mucho. God bless you so Esperando much. que haya sido de bendición para And sus we vidas. hope it's a blessing for your lives. Hasta luego. We'll see you.